otra cosa de que lo que debemos de estar pensando es el por qué. ¿Por qué él me ofendió? Muchas veces decimos, no, que hizo tal a propósito y eso, pero muchas veces no vemos la verdad de lo que cómo han sido criados, ¿verdad? No tomamos en cuenta todo su pasado y hay muchas cosas del por qué de repente él nos ha ofendido. Hasta incluso ha habido muchas veces de que yo voy a mi esposo y le digo, me siento herida, me siento lastimada, y literal me mira como, ¿qué? Y el pobre hombre no tiene ni idea lo que él ha hecho. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Amigas. Entre Amigas. Aquí estamos listas, preparadas con nuestras Biblias. Hemos orado por este tiempo y estamos pidiendo que el Señor nos ayude porque nos toca un tema. Pero wow, si pensamos que la otra era difícil, esa también está muy buena. Y ojalá que pueda servir de ser de ayuda, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, amiga. Sí. Hemos entrado, ¿no?, a un mundo. A un mundo, ¿verdad? A una Sí. profundidad de yo como creyente y como esposa. Ahora como esposa. Sí, ahora como esposa. Y gracias a Dios en todos los matrimonios siempre se lleva feliz, ¿verdad? Nunca hay discusiones ni desacuerdos. Claro. Como cristianos, ¿verdad? Todo bien. Siempre recordamos, ¿no?, lo que dice la palabra, que no debemos airarnos, que no debemos discutir. Claro, y todo ello, ¿no? sí. Que somos creyentes. Ajá, facilito nomás. Ay, amiga, Ay. hoy vamos a tratar, ¿qué tema, amiga? Hoy día vamos a ver el tema que se llama discusiones en el matrimonio. En el matrimonio. Sí, pero me gusta bastante porque es un tema importante, ¿verdad? Debemos saber cómo manejar. No es que simplemente nunca vamos a hablar, porque obviamente siempre hay que hablar de las cosas. Hay una buena comunicación es algo muy importante en el matrimonio. Exacto. Pero a veces para comunicarnos también tenemos choques, ¿verdad? Porque una persona piensa así y la otra así. Claro, somos diferentes. Sí, Somos diferentes que, ¿no? Dos personas diferentes que Dios nos ha unido con un propósito, ¿no? Amén. Nos complementamos unos a otros, aprendemos. Y como dije el programa pasado, es a través de cada uno y que Dios nos va moldeando, Amén. nos va formando, nos va, ¿no?, haciendo hasta llegar a un propósito, que es el propósito que Él quiere para nuestras vidas, Amén. que es darle la gloria y la honra a Él. Amén. Y de mostrar pues su imagen, ¿verdad? De mostrar su gloria entre Cristo y la iglesia, el esposo, la esposa. Y a veces pensamos, amiga, que es difícil, ¿no? Sí. Tener un matrimonio bien, Claro. feliz. Tal vez por lo que vemos en nuestros, ¿no?, familiares antes, o de repente por lo que vemos ahora, pues que se casan y ya a poquito tiempo, ¡fum!, ya están separándose. Wow. Y decimos, ¿no?, ay, ahora las señoritas ya ni quieren casarse. ¿Por qué? Porque dicen, ¿para qué? O sea, ¿no? ¿Para qué? Solo convivo. Ya, vamos a probar un tiempo. Prueba un tiempo y después ya. ¿Por qué? Porque a veces no hemos tenido buenas, ejemplos. Exacto, buenos ejemplos. Personas que nos motiven a decir, ay, yo me quiero casar Yo porque quiero. mira a ellos, ¿verdad? Mira a esta pareja. Recién estuve viajando y he conocido una pareja preciosa, preciosa, y tienen más de 54 años, creo, de matrimonio. Y Marta, ellos nos acompañaron en un viaje para un congreso de damas y no hablaron, no enseñaron nada, pero solamente por su ejemplo de amor y servicio te prometo que toda la semana todos estuvieron hablando de ellos, por su bello matrimonio, por su relación, como él atendía a ella, como ella le cuidaba a él. Fue impactante. Y cómo es cuando seguimos a los principios de la palabra de Dios, que una pareja sí puede tener se puede. Sí se puede tener un buen matrimonio y uno que refleja la gloria de Dios y uno que muestra al mundo lo que es una relación correcta, ¿verdad? Ante de sus ojos. Entonces Señor. a nuestras amigas, ¿no?, que están ahí mirándonos, Sí se puede. Amén, sí se puede. Debemos agarrar y ver, ¿no?, parejas fuertes en las cuales nos va a animar y nos va a ayudar. Y pensar, o sea, ¿no?, ellos tienen tantos años
¿Y qué cosas no habrán atravesado a través de esos años? ¿No? Claro. Mi pastor cumpliendo 50 años de casado. ¡Ay, qué bonito! Y yo le preguntaba a la hermana Gesino, ¿y cómo llegar a 50 años de casados? Pero nosotros debemos, como dice la palabra de Dios, las mujeres, ¿no?, mayores deben enseñar a las jóvenes. Sí. Entonces, ellas nos enseñan a través de su ejemplo, Amén. a través de lo que ellas han aprendido, porque también supongo que han batallado, porque es una lucha diaria, todos los días morir a nuestro yo. Claro. Morir a nuestro yo. Entonces, en el matrimonio vamos a tener discusiones, vamos a enfrentar desacuerdos. Claro que sí. La cosa es ahora cómo manejar esas discusiones, a no llevar a pecar. Exacto. A herir, a destruir a la otra persona. Claro. Entonces, amiga, hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios, y creo que lo conocen también ustedes, pero, amiga, tú lo lees, por favor, sí. Santiago. Vamos a ir, si tienes tu Biblia ahí, en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19 dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Amén. ¿No? Cuando nosotros entramos a una etapa de discusión, un desacuerdo entre los dos, ¿qué es lo que debemos, Heder, hacer? A ver, tú que estás, ¿no?, entrando a esa etapa. Lo más importante, la palabra dice que debemos de ser pronto para oír. Y yo creo que en esos momentos de conflicto es cuando somos más prontos de hablar. Déjame explicarte lo que estoy pensando, o déjame decirte, déjame. Y nosotros queremos hablar. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros debemos decir, específicamente en esos tiempos de discutir, ¿verdad? Debemos de ser pronto de oír lo que la otra persona dice. Pero yo creo que antes que entremos en un tiempo de discusiones, ¿verdad que sí? Que debemos primeramente orar. Si sabemos, voy a tratar un tema con mi esposo que yo sé que hay conflictos o que no estamos completamente de acuerdo, ¿verdad? Primeramente, antes de traerlo al esposo y decir, mira, podemos hablar de tal cosa, primeramente a Dios. Así es. Y vamos al Señor con nuestra queja, con nuestras preocupaciones, con el tema, y vamos y le decimos, Dios, realmente es importante, ¿verdad? Primeramente, es importante hablarlo con mi esposo, porque no es que siempre cada cosita hay que hablar. La palabra habla de la mujer rencillosa, ¿no? Que siempre se quiere meter en pleitos, y realmente no lo debemos de hacer. Tenemos que tener cuidado. Realmente es algo de importancia que tengo que llevar a mi esposo y hablarlo. Y entonces, primeramente, orar. Así es. Padre Celestial, Dios, Papi Dios, yo creo que necesito hablar con mi esposo, pero primeramente vengo a ti. Ayúdame a saber cómo presentarlo, cómo hablarlo, ¿verdad? Y cuando vamos al Señor también nos ayuda a tener su Espíritu Santo, que cuando vamos a confrontar a nuestro esposo, podemos ir con un espíritu humilde y llenos del fruto del Espíritu, con gozo, con paz, con amor, templanza, ¿verdad? Con mansedumbre, un espíritu manso, que no siempre tengo que tener todo a mi manera, no. Ok, entonces, pero primeramente es la oración. Padre, tenemos que hablar de tal asunto. Padre, necesito hablar con mi esposo de eso. Dios, necesito y pedir a Dios si es necesario hablar con mi esposo, pero también Dios, ahora ayúdame mientras hago el siguiente paso, ¿verdad? Voy a hablar con él, sea algo de finanzas, sea algo de niños, sea algo del negocio, de la casa, de gastos, de muchas cosas que siempre hay que discutir y hablar. Entonces, antes que todo, hay que orar. Así es, como dice la palabra de Dios, que debemos estar prontos para oír, no oír nuestra voz, no lo que dice, no tú tienes la razón, tú lo puedes hacer bien, no, sino oír la voz de Dios, entrar a una conversación con Dios y decirle, Dios, quita todo enojo, toda ira, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no oramos, vamos con un espíritu incorrecto y en vez de levantar a la persona, la vamos a
¿no? Aniquilar. Entonces debemos orar, prontos para oír. Amén. Es muy importante para orar primero. Y después que oramos, hermana, ¿cómo podemos, como amiga, verdad? ¿Cómo podemos seguir? En Proverbios dice que el temor, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, nuestro temor, cuando nosotros queremos hablar con nuestro esposo por alguna situación, debemos pedirle, en oración, pedirle a él que nos dé su sabiduría, para que no seamos nosotras. No, yo creo, yo pienso. Entonces, el pensar en que Dios va a controlar esta situación me va a llevar a un fin, ¿no? A darle la gloria a Dios. En una discusión podemos darle la gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no vamos con una disposición en nuestro corazón de destruir a la persona, sino de buscar un acuerdo, de entender la necesidad de la otra persona. A veces es difícil. No sé. Sí, es muy difícil. Pero tú acabas de decir de no destruir a la otra persona. Yo creo que si recordamos de que somos un equipo, siempre un matrimonio, un solo carne, somos un equipo. Entonces no es que yo estoy en contra de mi esposo. Estamos juntos y estamos trabajando juntos y tenemos que recordar, tú y yo somos un equipo. Exacto. Entonces no vamos para destruir ni para bajar a la otra persona, sino para resolverlo para el bien de todos. Y cuando le pedimos al Señor en oración que nos dé su sabiduría, no vamos a ir a amenazar. Tampoco, hoy no, amiga. ¿Y no, qué es no, lo que va a pasar? Vamos a ser amables, porque como dijiste hace un momento, el fruto, ¿no?, del Espíritu Santo es el que tiene que tomar el control. La paz, el gozo, imagínate una discusión en la paz, el gozo, todo. Tener todos los frutos del Espíritu cambiaría muchas cosas. Creo que de una nuestras amigas discusión. están diciendo, hermanas. Pero sí, o Pero sea, ¿no? así dice la Biblia, que es la tenemos palabra. que estar conectados a la vid. Y pues con ese espíritu entremos en discusiones, pero entonces sí vamos a tener paz. Y cuando oramos primero también nos hace recordar que Dios es soberano. Él está en control de absolutamente todo. Así Y no es que yo tengo que tener a mi manera o yo tengo que controlar. No, reconozco que Dios es el que está controlando y yo con mi esposo ahora vamos a buscar una solución. En medio de este tiempo de discusión debemos tener en nuestra mente que todo tiene un tiempo para poder hablar. Ya hemos hablado con nuestro Dios, ahora puede haber un tiempo que nosotros debemos buscar para hablar con nuestro esposo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Amén, así es. Entonces debemos orar por ello, para que el Señor prepare ese momento. No en el momento que yo quiero, no, tiene que ser ahora. No, sino tiene que ser en el tiempo correcto, donde tu esposo esté tranquilo, esté descansado, donde tú sepas que te va a poner atención. No cuando él está mirando su fútbol y tú te paras en medio, necesitamos hablar. ¿Qué te parece? Ay, no No es el momento correcto. O de repente ya muy tarde en la noche, no llega cansado y tú, no te vas a dormir porque la Biblia dice que no debemos de eso, ¿no? Entonces, ahí todo tiene su tiempo, su momento. Si tú has orado, debes confiar en que Dios va a poner el momento correcto para ambos, no solamente lo que yo necesito, lo que yo quiero. Amén, amén. Otra cosa de que lo que debemos de estar pensando es el por qué. ¿Por qué él me ofendió? Muchas veces decimos, no, que hizo tal a propósito y eso. Pero muchas veces no vemos la verdad de lo que cómo han sido criados, ¿verdad? No tomamos en cuenta todo su pasado y hay muchas cosas del por qué de repente él nos ha ofendido. Hasta incluso ha habido muchas veces de que yo voy a mi esposo y le digo, me siento herida, me siento lastimada y literal me mira como, ¿qué? Y el pobre hombre no tiene ni idea lo que él ha hecho. Y de repente nosotros tomamos una ofensa o sentimos de tal forma y ellos ni cuenta se dan de que ha habido un problema o que nos han ofendido o algo así. Entonces literalmente hay que hablar todo, hay que comunicar bien para entender. Hay una razón
por qué él me ha ofendido o qué le está causando actuar de tal forma, ¿me entiendes? De repente creció con un papá borracho, de repente, o sea, su mamá siempre se actúa así y tienen que ver, tenemos que tener, creo, la mente abierta para entender todo el panorama del por qué pasó. Exacto. Y también hablándolo, obviamente vamos a poder ver y encontrar una solución o el por qué y realmente querer saber el por qué y no solamente, pero tú me has herido, entonces tú me vas a pedir perdón. O sea, ¿por qué vamos a tener la discusión? Porque realmente queremos que nos digan perdón para llegar a un acuerdo, entender para que en el futuro esté mejor o solamente para que nos pide perdón. O sea, tenemos que ver, ok, si voy a discutir, si vamos a hablar de algo, queremos que los dos podemos salir ganando, por decir, somos un equipo, ¿verdad? Entonces, hay que ver todo el por qué él me ofendió y todas las otras cositas, ¿verdad? Por ahí, para poder seguir. Sí, eso, ¿no? Tienes toda la razón, amiga mía. Y una de las cosas que también debemos buscar en ese tiempo, ¿no? Que vamos a buscar hablar con él, es a expresar nuestro amor hacia él. Que en ese tiempo que están hablando, él no sienta que está siendo atacado, no, que tú, no, sino en que el Señor te da sabiduría. Ya le has pedido a él sabiduría y que en ese tiempo, cuando están hablando, no vaya a ser con un fin de herirlo, sino de expresar que tú lo amas. Y muchas veces vas a tener que decir verdades, vas a tener que decirle, mira mi amor, esto lo hiciste así, pero no con el fin de destruirlo, sino que tú vas a expresar, mi amor, yo te amo, ¿no? Yo quiero lo mejor para nosotros y esto es lo que está sucediendo, porque no significa que somos creyentes y no. Que no vamos a decir nada nunca, ¿verdad? Así no voy a pelear. Imagínate una pelea de uno. Peor todavía, peor todavía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando agarramos y callamos? Cuando no expresamos a la persona que es uno contigo, o sea, que no le dices lo que tú estás sintiendo, lo que te hace daño, lo guardas en tu corazón. ¿Y qué pasa con ello? Después se convierte ¿en qué? En amargura, ¿verdad? Exacto, Sí, en amargura, en resentimiento. A rebelarse en contra ti por tal. Y es como ese ejemplo, ¿no? Que dice del vaso, que lo va llenando, que se va llenando, y dices ya, y no lo expresas, y no le dices en amor, esto está pasando, esto no me gusta, mi amor, o mira, así, ¿tú crees que podemos mejorar en esto? Y ser sinceros con ellos, que nos conocen, ¿ya? Nos conocen más que nuestros mismos hijos. Que los hermanos de la iglesia son nuestros esposos. Claro. Entonces, con sinceridad, y no dejemos que el vaso se vaya llenando, porque cuando vamos dejando que se llene, un día va a explotar, claro. Y es ahí que en vez de levantarlo, lo vamos a matar. Ajá, exacto. Y sí, es importante que expresamos nosotros también con ellos exactamente como nos sentimos, porque muchas veces ellos ni siquiera quieren herirnos o de repente puede haber sido algo que realmente han dicho que no quisieron ofendernos, pero que nosotros lo tomamos así. Y hay que recordar dar el beneficio de la duda. Cuando estamos en una discusión con ellos, ok, bueno, mi amor, de repente no quisiste ofenderme, no quisiste hablar de tal tono con tal hermana o con tal hermano, y después expresar claramente lo que queremos decir. Y dice la palabra de Dios que debemos ser tardos para hablar. O sea, cuando nosotros expresemos nuestros sentimientos, no es que vamos a agarrar y decirle, no, debemos pensar antes de hablar con él. No lo que se nos viene a la cabeza y soltarlo. No, sino debemos pensar en lo que le vamos a decir. Agarramos y decimos lo que pensamos, de repente lo insultamos. No. Ajá. O de repente usamos la palabra que siempre, ¿no? Es siempre o nunca. Nunca. Ajá. Nunca haces esto por mí. Y entonces nosotros lo podemos agarrar y entender nuestro nunca, pero él va a decir nunca. Y va a buscar más bien cómo comprobarte que no es nunca.
No, lunes, el 24 no, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado con esas dos palabras, siempre y nunca. Muchísimo cuidado. Entonces, con esas para dos cuando palabras. dice la palabra de Dios que debemos ser tardos para hablar, entonces debemos agarrar y no pensar, pararnos un momento y no soltar nada más todo lo que pensamos o sentimos. Claro. No tenemos la libertad de poder ser claros con ellos, pero hay un respeto, hay un punto. Y es muy importante que después de que nosotros expresamos o ellos expresen sus sentimientos, o digamos que yo voy a mi esposo con una queja o con mi discusión, ¿verdad? Y empezamos a hablar. Después que yo le digo todo, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que tengamos un esposo que sí nos escucha y viceversa, que estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos quieren decir. Pero vamos a decir, por ejemplo, que yo voy a mi Josué con un problema, ¿verdad? Y yo me expreso completamente. La forma de que él decida reaccionar, hay que también darle un poquito, de gracia, ¿verdad? En la manera porque de que él va a reaccionar, porque de repente es la primera vez que alguien va con él sobre tal tema o con tal cosa, entonces se pueden hasta casi explotar o sobre reaccionar y hay que entender que es como un poco parte de, ¿verdad? Obviamente si nosotros somos las que vamos a responder, debemos guardar la manera en que respondemos. Pero también hay que dar un poco de gracia para que ellos también pueden responder, pueden reaccionar a lo que les hemos dicho. Siempre debe de haber un tiempo que pueden reaccionar, ¿verdad? Y de ahí lo hablamos, pero también escuchar a su contra. Lo que yo ya expresé claramente, ahora ellos van a responder, pero también escuchar lo que ellos van a responder. Y de repente me van a decir un poco de información nueva de que antes no lo había escuchado y ciertas cosas así, pero debo de estar dispuesta, como tú dices, lista para escuchar lo que me quieren decir. Sí, y parece difícil, Heather. Uy, sí. Difícil porque las hermanas que nos están viendo pueden decir, ay, pero lo están hablando así, pero no se imaginan cuando estamos dentro. ¿No? ¿Y cómo voy a agarrar y voy a calmarme cuando estoy en la discusión? Por eso es que les animamos a orar. Si vemos algo que está, o sea, no andando incorrectamente y que es necesario conversarlo, hablarlo con nuestro esposo, oremos. Oremos para que el Señor tome el control de ello. Y nuestras amigas de repente dicen, no, pero es que mi esposo no es creyente. Aquí viene la sabiduría de Dios. Amén. Tú eres creyente, tú ya has escuchado la palabra de Dios y quieres llevar a bien tu matrimonio, quieres llevar a bien tu familia, obedece lo que el Señor te dice y pídele a Él sabiduría, porque dice en la palabra de Dios, el que le falta sabiduría, pídala, dice. Porque Dios es rico, ¿no? Y Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Entonces debemos agarrar y decirle al Señor, ya estamos siendo sinceras con nuestro esposo, le estamos abriendo nuestro corazón, pero como tú dices, hay que estar acepta también a recepcionar lo que Él nos va a decir. Ya nosotros le hemos hablado, le hemos dicho, mira, ya vamos a decir que en la discusión, mira mi amor. Ajá, claro, mira Entonces, mi amor. imagínate que le digas, mira mi amor, cuando estás en medio de una discusión. Como él, ¿qué, mi amor? Oye, como que no, va a cambiar. Pero es bueno porque les haces recordar que son queridos para ti. Exacto. Y dice la palabra que todo debe de ser hecho con amor. Entonces, métalo, mira mi amor. Y hay que recordar que somos del mismo equipo. Otra cosa que iba a mencionar es que creo que es importante que durante toda la discusión podemos estar a la vez orando. O podemos pausar y decir, ok, Dios, ayúdame, ¿verdad? O cuando Muchas ellos veces están hablando, Señor, por favor, ayúdame a entender, a entender lo que me quieren decir, entender el por qué y ayúdame Dios en cuanto de responder, ¿verdad? Obviamente cuando hay una discusión y las cosas están así, pero recordar
No, yo soy... Lo que dice la palabra. Sí. Tardo para irarse. Tardo para irarse, Señor. Ayúdame, Señor. Exacto. Controla mi espíritu, controla mi lengua, controla mis gestos, controla mis respuestas. Entonces ellos, ¿no? Ya estamos aceptos a recepcionar lo que ellos nos van a decir. Pero también nosotros debemos cuidar, ¿no? Cómo nosotros reaccionamos para lo que ellos nos van a decir. Porque nosotras las mujeres, Heather, ¿cómo reaccionamos muchas veces cuando nos sentimos impotentes? Uy. A ver, dime, Heather, ¿cómo Hasta explotar. Explota. O a veces, si no somos el tipo de explotar, nos ponemos en silencio y ya no decimos nada. No. Y estás... Ajá, todo está bien. No, Sí. ya, ok, Ajá, aquí ya, queda. Ok, sí. Y calla. Lo otro, El otro, opuesto, yo soy así. ¿verdad? Lágrimas, ¿verdad? Que sí. Y eso es un lenguaje. Tu esposo está viendo cómo tú le estás comunicando lo que estás recepcionando de parte de él. Y si tú reaccionas de una de estas tres formas, explotas, te callas o estás en lágrimas, él es como decir, o sea, no, ¿qué pasa? O sea, es como una niñita, ¿no? Que quiere algo y está haciendo su berrinche. Entonces, eso no va a ser algo bueno en una discusión. O sea, porque lo bueno es que hables, que en amor, en respeto, no, primero el respeto a Dios. Respetas a Dios, vas a respetar a tu esposo y su autoridad. Entonces, Entonces, sí, yo sé, somos emocionales, somos sentimentales, amiga, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude. Amén. A poder llevar a bien una discusión que va a haber, siempre va a haber, o sea, no, somos personas diferentes. Sí. A veces en el cuidado de nuestros hijos, a veces en la administración económica, a veces en áreas, ¿no? Que no nos agradan y debemos aprender a expresarlo en amor. Dice, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airar. Sí, debemos recordarlo siempre, amiga. Esperamos que ustedes también lo recuerden, amigas, lo que dice la palabra de Dios. Sí se puede tener un matrimonio feliz, sí se puede llevar un matrimonio correcto como a Dios le agrada. Y sí podemos llegar a los 50 años de casados, a más, ¿no? Sí se puede. Hasta que el Señor diga ya. Y estaba pensando en algunas hermanas que de repente digan, ya te escuché, pero después que hago o tengo una discusión, nunca cambia, nunca resulta en nada. Oh, amiga. Pero estaba pensando, amiga, que algo que podemos recordar es que Dios tiene el control. Y si aún Él decide no cambiar, hay que llevarlo otra vez y otra vez al Señor en oración. Dios es el único que le puede cambiar. Y hay que llevarlo en oración y pedir a Dios, Dios, si es tu voluntad, cámbialo. Y si no, ayúdame a saber cómo manejarlo de una manera, de una forma que puedo ser una persona mansa, ¿verdad? Que puedo ser sometido aún a mi esposo en sus deseos, en sus preferencias. Y a veces las discusiones no terminan tanto como quisiéramos. De repente, pero eso no es la respuesta que yo quería, ¿verdad? Pero igual te quedas casada. Entonces igual hay que expresar el amor para ellos, es decir, y agradecerles. Gracias por tomar el tiempo para hablar conmigo. Gracias porque es su tiempo, es su vida de ellos también que están tomando para escuchar tus quejas, para escuchar tus frustraciones. Y aun si no cambian, hay que ser agradecidas. Hay que recordar que estamos en el mismo equipo, somos una sola carne. Y de ahí llevarlo al Señor y decirle, Dios, tú sabes mi punto de vista, gracias que lo pude presentar a mi esposo y ahora Dios, tómate tú el control. Y hay que seguir sobre todo confiando que Dios sabe lo que hace y Dios puede, a pesar de tus fallas, a pesar de las fallas de tu esposo, Dios aún puede recibir la honra y la gloria. Y de ahí confiar en Dios y intentar aprender lo que Dios puede tener en camino, aun cuando la discusión no sale a nuestra favor o no sale a ser de nuestra forma ni nuestra manera. Entonces hay que confiar en el Señor en esos momentos. Ok, Dios. Y seguir llevándolo en oración al Señor. Como estamos viendo, ¿no? En este estudio de esposas, nuestro papel no es cambiarlo.
es cumplir el propósito que Dios nos ha tiene llamado, para nosotros. que es ser ayuda. Es ayuda, no cambiarlo. El cambio lo da el Señor, Amén. en su tiempo, en su forma. Pero el Señor nos ha llamado a ser su ayuda. Amén. Entonces en ello debemos pensar. Y en eso debemos de enfocar, ¿verdad? Todos los sí. días. Ok, entonces, ¿cómo puedo ayudar con lo demás o con lo que puedo? Hasta podemos ¿verdad? ayudar en medio de las discusiones. Ah, también, sí, Sí. la verdad que sí. Muy bien, bueno, un poco de discusión sobre un tema de discusiones. Sí. Pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Estamos orando por ustedes, que Dios les ayude, les da sabiduría, saber cómo avanzar y cómo seguir en esos temas tan difíciles también. Sí. Y bueno, que pueden compartir, si gustan, pueden dar un comentario o poner cualquier comentario ahí, gracias, no sabía eso, o sabes lo que deben de hacer y ahí nos das tips a todos, ¿ya? Porque estamos prestas a aprender. Sí. Amén, seguimos aprendiendo nosotras también. Entonces, muchas gracias, que tengan un día muy bendecido. No se en el olviden de Señor. compartir. Chao.